La Primera Guerra Mundial para historiadores como Eric Hobsbawm marca el fin de una época y el comienzo de otra. Pero ¿por qué fue tan relevante este conflicto que sus contemporáneos llamaron la Gran Guerra? En primer lugar, se trató del primer conflicto verdaderamente mundial de la historia humana. Los países europeos en conflicto, tras su expansión imperialista, controlaban la mayor parte del mundo y por esa razón movilizaron tropas de sus colonias, extrajeron de ellas productos que sirvieron para el esfuerzo de guerra e incluso algunos territorios coloniales fueron escenario de conflicto. Pero debido a la interdependencia económica mundial que tenía como centro Europa, también los países no europeos que no eran colonias se vieron directamente involucrados en la guerra. Como por ejemplo podemos citar a Uruguay, cuyas exportaciones de alimentos nutrieron al bando de la Triple Entente. En segundo lugar, se trató de la Primera Guerra Total. Hasta ese momento, las guerras habían sido luchadas intermitentemente en batallas concretas en las que los ejércitos se encontraban en los campos de batalla y decidían el triunfo o la derrota para que después los diplomáticos negociaran la paz. Si bien durante el siglo XIX la población civil se vio cada vez más involucrada en la guerra, la Primera Guerra Mundial implicó un involucramiento completo, total, de los civiles, tanto como de los militares. Las ciudades y sus pobladores fueron bombardeados por el enemigo para causar desánimo y destruir las líneas de abastecimiento. Los gobiernos exigieron a sus ciudadanos esfuerzos económicos extraordinarios para sostener el esfuerzo de guerra, como racionamientos de alimentos, de energía, colaboraciones económicas. La propaganda les recordaba a diario que todos formaban parte del esfuerzo de guerra, aunque no pelearan. Además, la movilización militar fue enorme y algunos países como Alemania declararon el servicio militar obligatorio. Pero ¿por qué estalló la guerra? Mucho se ha discutido sobre las causas de la guerra. Se ha dicho que los roces y conflictos entre las potencias durante su expansión imperialista tuvo mucho que ver con ella. La competencia por las colonias había llevado a una creciente conflictividad que si bien logró resolverse por la vía diplomática en muchos casos, en otros, como en Marruecos pocos años antes de la guerra, estuvo a punto de desatar un conflicto bélico. La competencia económica entre varias potencias industriales que estaba detrás de la expansión imperialista estuvo de esa manera detrás de la guerra también. Existía cierta sensación de que la guerra era cercana, por lo que las potencias comenzaron a incrementar su armamento, sus fortificaciones, a tejer alianzas entre sí para protegerse de sus vecinas. En ese contexto, los militares con una visión del mundo muy belicista ganaron mucho poder en países como Alemania. La propaganda instaló además visiones negativas y denigratorias de los otros. Los alemanes veían de forma negativa a los franceses igual a los alemanes, y estos también consideraban de mala manera a los rusos, por ejemplo. La afirmación de las identidades nacionales en Europa se dio por oposición a otros. Los franceses, por ejemplo, se sentían más franceses si podían diferenciarse con una visión falsa y estereotipada de los alemanes. Todo ello creaba un ambiente de conflicto creciente que esperaba una excusa para estallar. La historiadora Margaret Macmillan plantea que, por estas razones, se fue consolidando en Europa una mentalidad cada vez más propensa a la guerra. Amplios sectores sociales veían que los cambios acelerados causados por la revolución industrial estaban llevando a las sociedades a la decadencia, a la debilidad, y que una guerra que devolviera la virilidad a los pueblos era necesaria. Todo este panorama hacía inminente para los propios contemporáneos el estallido de una guerra. En Europa existía una zona especialmente conflictiva en la que ya había habido pequeñas guerras en los años anteriores, en la que varias potencias se disputaban una mayor influencia. Esa región eran los Balcanes, especialmente importante para austríacos y rusos. El asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, por parte de un nacionalista serbio mientras visitaba la ciudad de Sarajevo, fue el detonante de la guerra. Los austríacos enviaron un ultimátum a Serbia y la invadieron, ante lo que los rusos respondieron militarmente. Como el Imperio Austrohúngaro era aliado de Alemania, este país, el militarmente más fuerte de Europa, entró también en la guerra, mientras que del lado ruso se involucraron los ingleses y franceses, que eran también sus aliados. De esta manera se enfrentaron la Triple Alianza y la Triple Entente. La primera etapa de la guerra fue la que se conoce como Guerra de Movimientos, donde las diferentes potencias pusieron en marcha sus planes militares largamente preparados con los que confiaban en ganar el conflicto en pocas semanas, movilizando grandes cantidades de tropas. Sin embargo, ninguna pudo imponerse de forma definitiva y tras unos primeros enfrentamientos con muchas bajas, la guerra se estancó, iniciándose una guerra de posiciones. Surgió así el escenario más conocido de este conflicto que predominó en el frente occidental, el escenario de las trincheras. Los soldados vivían por semanas y meses en sus trincheras, que no eran otra cosa que zanjas excavadas en la tierra y protegidas por alambres de púas y bolsas de tierra, sometidos a la lluvia, la nieve, el sol en verano y a los piojos y las ratas con sus respectivas enfermedades. A menudo las líneas de abastecimiento no eran las mejores
y a los soldados les llegaba poca comida y abrigo, pasando así hambre y frío. Los soldados se turnaban para ir a la trinchera de la línea del frente, donde debían pasar a menudo días sin dormir, atormentados por el estruendo de las bombas que caían constantemente, las nubes de gas tóxico y el sonido de las ametralladoras. Allí esperaban la orden de sus superiores para salir de su refugio y aventurarse a la tierra de nadie, el espacio repleto de cráteres de bombas, alambres y cadáveres que separaba su trinchera de la enemiga. Allí los esperaban las ráfagas de las ametralladoras que llevaban a la muerte a cientos de soldados en pocos minutos. Los que lograban llegar al otro lado atacaban con las bayonetas que se encontraban en la punta de sus fusiles al enemigo en cruentas batallas cuerpo a cuerpo. Si tenían suerte, tomaban la primera línea de trinchera enemiga, conquistando unos metros que quizá perderían a los pocos días en una contraofensiva enemiga. Esa fue la mecánica de un conflicto donde las potencias europeas se estancaron durante años sin poder derrotarse, pero causándose enormes bajas debido al moderno poder de fuego de sus ejércitos, nunca antes visto. A las ametralladoras y morteros se sumaron los primeros tanques, los aviones, los gases tóxicos. En la guerra marítima, los grandes acorazados y los primeros submarinos tuvieron también su protagonismo. Pero a la larga, los fracasos de la estrategia alemana para dar un golpe final a franceses e ingleses, las dificultades para mantener las líneas de abastecimiento de sus ejércitos y la entrada de Estados Unidos en la guerra tras la agresión de un submarino alemán a un buque de esa nacionalidad, acabaron inclinando la balanza a favor de la Entente en 1918 y sellando la derrota alemana. La paz se firmó en Versalles tras varios meses de negociación, aunque con reticencias por parte de los británicos, se impuso la posición francesa, que buscaba castigar duramente a Alemania, hacerla pagar con indemnizaciones el costo de la guerra, entregar sus colonias y territorios estratégicos en Europa, obligarla a asumir la culpa del conflicto y reducir su ejército y armamento sustancialmente. Esto, a la larga, alimentaría el resentimiento nacionalista alemán. La guerra dejó un saldo terrible. Los costos económicos fueron enormes y llevaron a los estados al borde de la bancarrota. Las pérdidas humanas también fueron pavorosas y a los muertos y desaparecidos se sumaron muchos heridos y mutilados que debieron ser atendidos por el Estado y tuvieron mucha dificultad para reinsertarse en la sociedad, al igual que aquellos soldados que padecían de trastornos mentales causados por la experiencia de las trincheras. La casi desaparición de una generación hizo descender la natalidad y dejó una masa enorme de viudas y huérfanos. Al impacto de la guerra se sumó el de la pandemia de gripe española, a menudo comparada con la pandemia actual del COVID, diseminada por el mundo por las tropas que volvían a sus hogares. La guerra, además, implicó un trauma cultural para Europa. La fe en el progreso y la ciencia se vio muy golpeada. La autoconfianza en la superioridad civilizatoria europea fue cuestionada. Una cultura de violencia y revanchismo se instaló en el continente y fue el responsable del ascenso de los fascismos años más tarde. El cuestionamiento del orden político, la moral y la cultura europea se vio claramente expresada en las vanguardias artísticas de la época. La guerra dejó también como saldo una radical modificación del mapa europeo, pues a la pérdida de territorios por parte de Alemania se sumó la disolución de los otros imperios derrotados, el austrohúngaro y el otomano, y la formación de nuevos países. Similar suerte corrió otro imperio, el ruso, que integraba el bando ganador. Detengámonos un momento en la historia rusa y un proceso que marcó un antes y un después en ese país, la Revolución Rusa de 1917, que entre otras cosas llevó a su retiro de la guerra. Se trataba del ruso de un imperio gobernado por un rey que pretendía mantener un poder absoluto, el zar Nicolás II, que había sido obligado a aceptar un parlamento, la Duma, pocos años antes de la guerra, pero al que había vaciado de poder rápidamente. En 1914, Rusia entró a la guerra en el lado de la Triple Entente, pero contaba con uno de los ejércitos peor armados y entrenados de los que entraron en el conflicto, el que le costaba mucho ser abastecido y que sufrió grandes pérdidas estando al borde de la derrota. La economía rusa sufrió un duro golpe y también la población civil sufrió grandes penurias, además de los miles de soldados muertos en el frente o padeciendo hambre y enfermedades. El gobierno del zar era responsabilizado por los desastres de una guerra no deseada por buena parte de la población. El malestar social posibilitó que varios revolucionarios rusos, exiliados tras su derrota en un intento de rebelión en 1905, volvieran a Rusia para dirigir los movimientos de resistencia al zarismo que espontáneamente se habían iniciado en el país. Campesinos, obreros y soldados desmovilizados o desertores, unidos en asambleas conocidas como soviets, tomaron el control de varias ciudades y regiones rurales de Rusia desde 1917. Un primer estallido revolucionario en febrero de ese año obligó al zar a abdicar, a dejar su corona.
El poder fue tomado por un gobierno provisional burgués, pero que debía negociar con los soviets que conservaban la autoridad real sobre amplias zonas del país. Varios grupos revolucionarios se disputaban el poder desde la oposición. Los mencheviques, más moderados, estaban dispuestos a apoyar al gobierno provisional para llevar a Rusia por el camino de reformas progresivas que la acercaran al socialismo. Otro grupo minoritario eran los bolcheviques, liderados por Lenin, recientemente vuelto del exilio. Los bolcheviques, con su promesa de reparto de tierras y control obrero de las fábricas, de una firma inmediata de la paz y retiro de Rusia de la guerra, y la consigna de todo el poder a los soviets, lograron imponerse poco a poco en la dirección de los soviets. En octubre, este grupo llevó adelante un golpe de Estado, una segunda revolución, que eliminó al gobierno provisional y desplazó a sus aliados mencheviques. El triunfo de los bolcheviques llevó a transformaciones radicales en Rusia, que pasaría a integrar y liderar la Unión Soviética, que se consolidó en la década de 1920 tras superar una violenta guerra civil que enfrentó a los bolcheviques, los rojos, contra los rusos blancos, una coalición de los enemigos de la revolución, desde nobles hasta mencheviques, apoyada por las potencias de Europa Occidental y Estados Unidos.